Bueno, el día de hoy estamos en nuestra 15ª sesión de esta segunda etapa del curso de verano para las Olimpiadas de Física Nacional. En este día, el día de hoy, vamos a presentar el momento lineal y lo va a presentar Miguel Miranda. ¿Sí? Adelante, Miguel. Bueno, como ya comentó Eduardo, la primera sesión de hoy va a ser sobre el momento lineal. El momento es una de las cantidades más importantes en la física, entonces se requiere que tengan nociones importantes sobre lo que es el momento y cómo se utiliza. Y para eso pues vamos a resolver algunos problemas donde vamos a ir viendo los conceptos importantes del momento lineal, ¿no? Y pues justo el primer problema que vamos a ver es sobre el retroceso de un rifle. Este problema nos dice que un tirador sostiene holgadamente un rifle de masa MR igual a 3 kilogramos, de manera que éste puede retroceder libremente al hacer el disparo. Se dispara una bala de masa MB igual a 5 gramos con una velocidad horizontal relativa al suelo de VBX de 300 metros sobre segundo. Y lo que nos pregunta el problema es qué velocidad de retroceso VRX tiene el rifle y qué momento lineal y energía cinética finales tiene la bala. ¿Y el rifle? Pues bueno, comenzamos un poquito planteando qué es lo que sucede en el problema. Sabemos que antes de que se dispare el rifle, pues todo el peso está contenido en el rifle, tanto el peso del mismo rifle como el de la bala, y después la bala es expulsada. Y además todo esto ocurre en el mismo eje, ¿no? Entonces vamos a tener momentos solamente en el eje X. Vamos a tener velocidad solamente en el eje X y todo va a suceder sobre el mismo eje, ¿no? Entonces, cuando se dispare la bala, pues esta se va a ir para enfrente, pero al irse para enfrente va a generar que el rifle se vaya hacia atrás, ¿no? Entonces lo que nos está preguntando es a qué velocidad el rifle se va para atrás después del disparo. Entonces, los datos que nos dicen problema que tenemos, pues es que la masa del rifle es de 3 kilogramos, que la masa de la bala es de 5 gramos, o ya convertido a kilogramos, es de 0.05 kilogramos. La velocidad inicial del rifle, pues si está en reposo antes del disparo, pues sería de 0 metros sobre segundo, y pues de la bala igual, ¿no? Porque está en el rifle, entonces aún sigue sin movimiento. Y pues una cosa que nos pregunta es, y conocemos la velocidad a la que sale la bala. Entonces, ¿qué tenemos que buscar o qué nos dice el problema que tenemos que buscar? Pues la velocidad de retroceso del rifle, el momento del rifle, perdón, este es de la bala, la energía cinética de la bala, el momento del rifle y la energía cinética del rifle. Entonces, aquí es donde empezamos ya a trabajar un poquito más sobre el problema. Comenzamos de la noción de que el momento es un vector y está dado por la masa, por la velocidad del objeto. Además, el momento es una cantidad que se conserva en el tiempo. Entonces, el momento que tiene el rifle y la bala antes del disparo va a ser el mismo que va a tener después del disparo. Entonces, como les decía, el momento se conserva. ¿Y cuál es el momento antes del disparo? Pues
dado que ambas velocidades son 0, pues el momento antes del disparo va a ser 0, y el momento después del disparo pues va a ser el momento de la bala más el momento del rifle. Ahora, aquí sabemos que son vectores, pero podemos omitir eso porque justo ambos están actuando sobre el mismo eje. Entonces, la única diferencia que podrían tener sería el sentido, y pues si uno es opuesto al otro, pues el sentido sería negativo, ¿no? Entonces, tenemos que 0, que es el momento anterior al disparo, va a ser igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala después del disparo, más la masa del rifle por la velocidad del rifle después del disparo. Ahora sí, ya podemos obtener lo que sería la velocidad del rifle después del disparo, y tendríamos que la velocidad del rifle, si despejamos, sería igual a menos, esto nos indica el sentido, justamente como les decía, la masa de la bala por la velocidad de la bala después del disparo, entre la masa del rifle. Y ya si sustituimos valores numéricos, tendríamos que la velocidad del rifle después del disparo pues sería de menos a 0.05 kilogramos entre 3 kilogramos por 300 metros sobre segundo, que era la velocidad de la bala después del disparo. Entonces, finalmente nuestra velocidad de retroceso del rifle pues sería de menos 0.500 metros sobre segundo. Justo el signo negativo implica el retroceso del rifle, que no avanza también el rifle hacia adelante. Entonces, eso sería ya la velocidad de retroceso del rifle. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos pregunta? Pues nos pregunta el momento de la bala y la energía cinética de la bala. Entonces, vamos a comenzar por eso. Ya conocemos lo que es el momento ya conocemos nuestra ecuación para el momento, ¿no? Entonces ya podemos simplemente, conocemos la velocidad de la bala, conocemos la masa de la bala, entonces ya podemos sustituir directamente para obtener lo que sería el momento de la bala. Y resulta que si sustituimos valores numéricos de 0.005 kilogramos y de 300 metros sobre segundo para su velocidad de salida, pues su momento sería de 1.50 kilogramos por metro sobre segundo, que sería esto de aquí. Y su energía cinética, me imagino que ya vieron la ecuación para la energía cinética, pues está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, de igual forma, ya conocemos la velocidad de salida de la bala y conocemos la masa de la bala. Entonces podemos sustituir ya estos valores y ya obtendríamos la energía cinética de la bala. Entonces, si sustituimos numéricamente ya estos valores de 0.005 kilogramos y de 300 metros sobre segundo, pues tendríamos que la energía cinética de la bala es de 225 joules. Y de forma similar para el rifle, ya conocemos la expresión para el momento del rifle después del disparo, pues sería la masa del rifle por la velocidad del rifle después del disparo. Y sustituyendo valores numéricos, tendríamos que el momento del rifle es igual a 1.50 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces ya solo nos falta obtener energía cinética del rifle, y pues vemos que ya conocemos la velocidad de retroceso del rifle y la masa del rifle. Entonces también en este caso ya solo sería sustituir valores numéricos.
Y tendríamos que su energía cinética es de 0.375 joules. Y este sería nuestro primer problema. ¿Alguna duda sobre cómo fue que se resolvió el primer problema? No. Bueno, continuamos entonces. El siguiente problema se llama que comience la batalla y es un poco sobre peleas de robots, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el problema? Nos dice, en la arena de batallas, los robots combatientes se deslizan sobre una superficie sin fricción, donde el robot A tiene una masa de 20 kilogramos y se mueve inicialmente a 2 metros sobre segundo, paralelo al eje X. O sea que no está exactamente sobre el eje X, pero está un poquito arriba o un poquito abajo. Eso es lo que nos está diciendo en paralelo al eje X. Entonces, este robot choca con el robot B, cuya masa es de 12 kilogramos y está inicialmente en reposo. O sea, este no se está moviendo a ningún lado, el otro va a chocarlo con todo. Después del choque, el robot A se mueve a una velocidad de 1 metro sobre segundo en dirección de 30 grados con respecto a su dirección inicial. Y nos pregunta el problema, ¿qué velocidad final tiene el robot B? Pues de igual manera que en el problema anterior, necesitamos hacer un análisis, ¿no? de cómo es que chocaron los robots, qué había antes y qué había después. Entonces, tenemos que los dos robots, el robot B está completamente en reposo y el robot A se dirige al B con una velocidad VA1. Entonces, cuando chocan, esto ya es instantes después del choque, el robot A pues se va a ir con una velocidad A2, que va a tener sus componentes en Y y su componente en X. Y el problema nos dice que a un ángulo alfa igual a 30 grados. Pero ¿qué va a pasar con el robot B? Pues se va a ir hacia abajo, si lo imaginamos. El primer robot choca con este punto de aquí, y pues uno se va para arriba y el otro se va para abajo, ¿no? Entonces, a este segundo ángulo que toma el robot B, lo vamos a llamar beta. Y pues este también ahora estaba en reposo, pero va a adquirir una velocidad, ¿no? Entonces, a la velocidad que adquiere, la vamos a llamar V del robot B en el segundo instante, o después, por así decirlo. Entonces, ¿qué datos conocemos? Pues la masa del robot A, la masa del robot B, la velocidad inicial del robot A de 2 metros sobre segundo, la velocidad inicial del robot B, que el problema nos dice que está en reposo, y por lo tanto son 0 metros sobre segundo, y la velocidad final del robot A, que es de 1 metro sobre segundo. Aparte, pues el ángulo en la velocidad del robot A, pues sería de 30 grados. El alfa este es igual a 30 grados. Además, podemos ver que las componentes de la velocidad en el segundo instante de tiempo, pues sería la velocidad A2 por el coseno de alfa para el eje X, y la velocidad A2
por el seno de alfa. Igual esto lo podemos ver de identidades trigonométricas, pues el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, entonces la hipotenusa sería VA2, y entonces el seno sería la hipotenusa entre el cateto opuesto, y pues ya nada más despejamos, y de forma similar para el otro, ¿no? Entonces, como les decía, sabemos que el momento se conserva en cada componente, y aquí quizá sea necesario hacer un pequeño paréntesis. El momento se conserva siempre y cuando el sistema sea aislado. ¿Esto qué implica? Que de aquí del robot no van a salir piececitas a ningún otro lado que no estamos considerando, entonces tampoco nos va a afectar la fricción. Justo por eso decía que era una pista en que se deslizan sobre una superficie sin fricción, entonces el momento se conserva. Ya me fui muy adelante. Entonces, si se conserva el momento en cada componente, pues lo que pasa en X se va a mantener en X, y lo que pasa en Y se va a mantener en Y. Entonces, para la componente X, tenemos que antes del choque, pues la masa del robot A por la velocidad del robot A en la dirección X, más la masa del robot B por la velocidad del robot B en X, el subíndice 1 nos va a decir justo si es antes o si es después. El subíndice que es un 1. El subíndice que es ya sea X o Y nos va a decir sobre qué componente estamos trabajando, y el subíndice que es una letra mayúscula nos va a decir al robot. Entonces, antes del choque, este es nuestro momento total. Y después del choque, pues tendríamos lo mismo, solo que ahora con el subíndice 2, ¿no? Y a partir de aquí ya podemos obtener la componente del robot B en el segundo instante de tiempo en X, que sería justo esta de aquí que tenemos en el problema, porque vemos que si podemos obtener esta y esta otra, pues podemos obtener la velocidad del robot 2 total, ¿no? Entonces nuestro objetivo va a ser encontrar justo el valor de estas componentes, porque a partir de ello ya podemos conocer cómo es la velocidad. Entonces, si despejamos ya la componente de la velocidad del robot B después del choque, pues ya podemos simplemente despejar, ¿no? Vemos que justo la velocidad del robot B antes del choque es 0, por lo tanto todo esto va a ser 0. Y nos queda, ya sustituyendo valores numéricos, que la velocidad al segundo instante de tiempo en la componente X del robot B va a ser igual a 20 kilogramos por 2 metros sobre segundo menos 1 metro sobre segundo por el coseno de 30 grados más 0, que es lo que ya habíamos visto de aquí arriba, entre la masa del robot B. Y pues ya si hacemos las operaciones, pues tendríamos justo que la velocidad, la componente de la velocidad en X después del robot B, pues sería de 1.89 metros sobre segundo. Entonces, y para la componente Y realizamos un análisis similar. Tenemos que el momento se conserva en cada componente.
Entonces, si se conserva en cada componente, pues tenemos que hacer un análisis de antes del choque y después del choque, ¿no? Y justo vemos que antes del choque habrá velocidad en Y de alguno de los dos robots. ¿Habrá velocidad en Y? No. Pues no hay. Entonces, antes del choque, el momento total antes del choque pues va a ser 0. Y después del choque va a ser el momento del robot A más el momento del robot B. Entonces, ya a partir de aquí podemos despejar la componente en Y del robot B. Y pues, si despejamos, tendríamos que la componente en Y del robot B, pues sería menos la masa del robot A por la velocidad del robot A después del choque, su componente en Y, que también podemos conocer, entre la masa del robot B. Y sustituyendo valores numéricos, tendríamos que la velocidad del robot B después del choque en su componente en Y, pues sería justo esto de aquí, 20 kilogramos por 1 metro sobre segundo por el seno de 30 grados, entre 12 kilogramos, que sería la masa del robot B, y por lo tanto, la componente en Y de la velocidad del robot B, pues sería de menos 0.83 metros sobre segundo. Entonces, como les decía, ya tenemos ambas componentes, entonces podemos conocer la velocidad total, ¿no? Porque pues es un vector, ¿no? Entonces ya podemos conocer. Como vieron seguramente cuando vieron vectores en las primeras clases, sabemos que la magnitud pues está dada por la raíz cuadrada de las componentes, de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Y pues ya nada más sería sustituir lo que ya encontramos del valor de las componentes, tanto la de Y como la de X. Entonces, si sustituimos valores numéricos, tendríamos que la velocidad del robot B después del choque pues sería la raíz cuadrada de 1.89 metros sobre segundo al cuadrado más menos 0.83 metros sobre segundo al cuadrado, y esto nos daría que la velocidad del robot B después del choque pues sería de 2.1 metros sobre segundo. Además, sabemos que la tangente de beta, como vieron seguramente cuando vieron trigonometría, pues la tangente de beta es cateto opuesto, ¿no? Entonces, el cateto opuesto es la componente en Y de la velocidad. Y el cateto adyacente pues sería la componente en X de la velocidad. Entonces sería esto de aquí, ¿no? Entonces ya para despejar el beta, el ángulo beta, pues sacamos la operación inversa de la tangente, que sería el arco tangente, y ya sustituimos nada más valores numéricos y tendríamos que beta es igual al arco tangente de menos 0.83 metros sobre segundo entre 1.89 metros sobre segundo. Por lo tanto, el ángulo beta es de menos 24 grados. ¿A qué se refiere ese menos que está allí? Pues se refiere justo a que empezamos a contar, el 0 es aquí,
pero en lugar de irnos hacia acá, nos estamos yendo hacia acá. Entonces es 24 grados hacia abajo del eje X. Y pues esa sería nuestra velocidad, porque la velocidad es un vector. Entonces, ¿qué necesitamos para un vector? Su magnitud y su dirección. Entonces, ¿alguna duda sobre cómo se resolvió este problema? No. Bueno, si no hay dudas, pasamos al siguiente problema. El siguiente problema es sobre el análisis de un choque de autos. Entonces vamos a ver qué dice. Aquí una disculpa por este errorcito de aquí, pero se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el problema? Un automóvil compacto de 1000 kilogramos viaja al norte a una velocidad de 15 metros sobre segundo y en su cruce choca con una vagoneta de 2000 kilogramos que viaja al este a 10 metros sobre segundo. Entonces, vemos qué datos nos está dando el problema. Por suerte, todos los ocupantes usan cinturones y no hay lesionados, pero los dos autos quedan enganchados y se alejan del punto de impacto como una sola masa. Entonces, el ajustador de la aseguradora requiere calcular la velocidad de los restos después del impacto. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues de igual forma tenemos que hacer el análisis antes del choque y después del choque. Entonces, antes del choque, pues sería, tenemos que la vagoneta va hacia el este y el automóvil va hacia el norte, ¿no? Y después del choque, pues ambos quedan unidos, ¿no? Y se dirigen ahora en la misma dirección. Entonces, los datos que tenemos es que la masa es de 1000 kilogramos, la velocidad del automóvil es de 15 metros sobre segundo en dirección J. La dirección J, pues, es la del eje Y. Y la masa de la vagoneta pues es de 2000 kilogramos y la velocidad de la vagoneta es de 10 metros sobre segundo en dirección Y. La dirección Y sería en dirección del eje X. Entonces, ¿qué necesitamos conocer para poder obtener la velocidad? De igual forma que en el inciso anterior, tenemos que obtener las componentes tanto en X como en Y de la velocidad de ambos, de la unión de ambos coches, ¿no? Porque ahora los dos es como si fuera un solo objeto. Entonces, puesto que el momento lineal se conserva, tenemos que antes del choque va a ser lo mismo que después del choque, y antes del choque ambos están separados y después del choque están unidos. Entonces, después del choque, esto es después y esto es antes, pues por componentes se conserva, ¿no? Entonces, después del choque vamos a tener que el momento total de la unión de estos dos va a ser igual al momento del auto
más el momento de la vagoneta, ambos considerando solo la componente en X. Entonces, vemos, bueno, ya conocemos la expresión por el momento, entonces la sustituimos. Y lo que nos está diciendo el problema es que en X, ¿cuál de los dos tiene momento? Pues solamente la vagoneta, ¿no? El automóvil no va a tener momento al inicio del movimiento y antes del choque. Entonces, pues esta de aquí va a ser 0 y esta de aquí no va a ser 0, pero ya había puesto la flechita, me había confundido un poco. Entonces tendríamos que el momento total en X pues sería de 20.000 kilogramos por metro sobre segundo, ¿no? Y para la componente en Y pues sería similar, ¿no? El momento total sería al final de la componente en Y, sería pues de los dos autos, ¿no? Sería igual al momento inicial del primero más el momento inicial del segundo. Sería esta de aquí. Y pues si sustituimos valores numéricos, vemos que ahora el único que tiene momento, como estamos sobre la componente en Y, pues sería el auto, ¿no? Y por lo tanto, la vagoneta, el momento de la vagoneta va a ser 0. Y tendríamos que el momento total en la componente Y, pues sería de 15.000 kilogramos por metro sobre segundo. Y la magnitud del momento, como habíamos visto al principio, como habíamos visto desde acá, también es un vector, entonces necesitamos encontrar su magnitud y dirección, y lo podemos encontrar a partir de sus componentes, ¿no? Si ya conocemos las componentes del momento, tanto en X como en Y, que sería esto de aquí, pues ya podemos obtener la magnitud del momento total, ¿no? Entonces, la magnitud del momento total está dada por la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. Y ya si sustituimos valores numéricos, tendríamos que la magnitud del momento es igual a la raíz cuadrada de 2 por 10 a la 4, para usar un poquito de notación científica y no estar escribiendo tanto 0. Esto es igual a 2 por 10 a la 4, eso elevado al cuadrado, más 1.5 por 10 a la 4, que sería esto de aquí, eso elevado al cuadrado, y a todo eso le sacamos raíz y tendríamos que la magnitud del momento total es igual a 2.5 por 10 a la 4 kilogramos por metro sobre segundo. Quizá para este punto ya se olvidó un poco que estamos buscando. Estamos buscando a la velocidad, no estamos buscando el momento. Pero recordemos que tanto la velocidad como el momento son vectores y justo ambos van a tener la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, si encontramos el de uno, podemos encontrar el del otro. Acá está arriba, ambos son vectores, entonces, puesto que tenemos una igualdad exacta y acá no hay más términos, pues la dirección de la velocidad va a ser la misma dirección del momento, y la dirección del momento va a ser la misma que la de la velocidad. Lo que va a cambiar sería la magnitud, ¿no? La magnitud de la velocidad no necesariamente es la misma que la del momento, justo porque aquí tenemos esta masa de aquí, ¿no? Entonces no necesariamente es la misma.
Ahora, para obtener la dirección, pues de forma similar, como vimos en el problema anterior, pues la tangente del ángulo es la componente en Y entre la componente en X, y pues ya si despejamos y hacemos la operación inversa de la tangente, sería el arco tangente, y nos daría que el ángulo es de 37 grados. Entonces los dos coches se unen y llevan un momento después del choque de 2.5 por 10 a la 4 kilogramos por metro sobre segundo en una dirección de 37 grados. Entonces ya tenemos el momento, pero nos falta la velocidad. Entonces este momento es el momento de los dos coches. Entonces el momento, pues sabemos que es P igual a la masa por la velocidad, ¿no? Entonces sería la masa de ambos coches. Entonces tendríamos para poder obtener la velocidad, necesitamos conocer su masa y su momento. Ya conocemos su momento, nos falta conocer la masa. Y pues su masa pues sería la suma de ambas masas de los dos autos, ¿no? La masa del auto y la masa de la vagoneta. Entonces la masa total pues sería de 3.000 kilogramos. Y puesto que conocemos la expresión para el momento, ya podemos simplemente despejarla y tendríamos que la velocidad es igual al momento entre su masa, puesto que ya conocemos la dirección, ¿no? En sentido, que es de 37 grados. Entonces, ya si despejamos, tendríamos que la velocidad es igual al momento entre la masa, y sustituyendo valores numéricos tendríamos que la velocidad final de los autos pues sería de 8.3 metros sobre segundo. ¿Hay alguna duda sobre cómo se resolvió este problema? ¿O algún comentario? Bueno, si no hay, vamos a continuar. Y nuestro último problema, no sé si se hayan dado cuenta, pero por lo general yo pongo problemas relacionados un poco sobre el deporte. Y el cuarto problema es sobre la fuerza de un batazo. ¿Qué nos dice este problema? Pues una pelota de béisbol tiene una masa de 0.145 kilogramos y se lanza a una velocidad de 45 metros sobre segundo. Después de batearla, su velocidad es de 55 metros sobre segundo en dirección opuesta. Aquí se preguntarán, pero si la masa de la pelota es la misma, no estamos, hasta el momento, no estamos considerando en nada al bate, pues ¿qué está pasando, no? Si su masa es la misma y su velocidad es distinta, pues allí ya no se conservó el momento, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues justo está actuando una fuerza. Ya no es la misma situación que teníamos anteriormente, sino que ahora hay una fuerza involucrada, que es lo que nos da ese cambio de momento, ¿no? Y ¿qué nos pregunta este primer inciso? Pues ¿qué magnitud tiene cambio de momento? Que es justo esto que estábamos hablando. Ya ahora el momento de la pelota no se mantiene constante. Ahora hay una fuerza involucrada y por lo tanto va a haber un cambio en el momento. Y pues, ¿cuál sería el impulso aplicado a la pelota con el bate?
el impulso es equivalente a decir el cambio de momento. Entonces aquí hay una pequeña redundancia y nos está preguntando básicamente lo mismo. Y en el inciso B nos pregunta nos dice, si la pelota está en contacto con el bate durante 2 milisegundos, pues calcule la fuerza media aplicada sobre el bate. Entonces, como les decía, este es un caso un tanto diferente a los que habíamos visto anteriores, donde el momento se conservaba, porque ahora hay una fuerza involucrada. Entonces, necesitamos, como siempre, hacer nuestro esquemita. Nuestra dirección, vamos a tomar el X como positivo hacia la derecha, que sería esto de aquí. Y al principio la pelota se lanza a 45 metros sobre segundo. Cuando el bateador la golpea, supongamos que aquí está el bate, pues regresa con una velocidad de 55 metros sobre segundo. Siempre hay que recordar que la velocidad es un vector, pero como aquí estamos actuando solamente sobre el eje X, la dirección la podemos considerar nada más como negativa o positiva, y pues su magnitud sería como tal, porque no tenemos componentes en Y. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Pues que la pelota tiene una masa de 0.145 kilogramos, que la pelota tiene una velocidad inicial de 45 metros sobre segundo y una velocidad final de 55 metros sobre segundo, y el problema nos está diciendo en dirección opuesta. Entonces, aquí debería haber un menos. Además, tenemos que la pelota, para el inciso B, la pelota está en contacto con el bate durante 2 milisegundos, que sería este delta T que tenemos aquí. Y ya si lo pasamos a segundos, porque es importante siempre trabajar en un mismo sistema, y en este caso estamos usando el Sistema Internacional de Medidas, pues lo pasamos a segundos, que es la unidad para tiempo del Sistema Internacional, y tendríamos que estos 2 milisegundos pues son 0.002 segundos. Entonces, como ya sabemos, pues el momento es igual a la masa por la velocidad. Entonces, el cambio de momento o el delta P, pues sería la masa sería el momento final menos el momento inicial. Pues el momento final sería la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Entonces vemos que como la pelota es la misma y la masa es la misma para ambas, la podemos factorizar y tendríamos que la diferencia de momento es igual a la masa por la diferencia de velocidades. Si se dan cuenta, esto como que ya se empieza a parecer un poquito a lo que sería la aceleración, la fuerza, ¿no? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, como que aquí falta fuerza, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aquí me falta un vectorcito en el siguiente paso. Y si sustituimos valores numéricos, pues ya tendríamos lo que sería nuestra diferencia de momento, ¿no? Y pues no hay que olvidarnos nunca de que estamos trabajando con vectores. Entonces el vector Y nos dice que estamos trabajando sobre el eje X,
Y pues si sustituimos ya valores numéricos, tendríamos la masa 0.145 kilogramos menos 55, que es la velocidad final. Aquí me faltó ponerle las unidades, pero son metros sobre segundo. Y menos 45 metros sobre segundo, que sería la velocidad inicial. Entonces, si hacemos ya las operaciones, tendríamos que la diferencia de momento es de menos 14.5 kilogramos por metro sobre segundo en dirección Y, o sea, en el eje X. Entonces, la pelota, el menos nos implica que se regresa de donde inició, justo como lo habíamos visto con el rifle. Entonces la diferencia de momento va a ser hacia allá. Y como les había dicho, les había adelantado un poquito anteriormente, pues la diferencia de momento es también llamada impulso, pero aquí me estoy adelantando también un poquito. Entonces el problema no nos está pidiendo cuál es de momento como tal, porque si no implicaría un vector, ¿no? El problema nos está preguntando la magnitud. ¿Qué magnitud? Entonces, como nada más tenemos la componente en X, la magnitud no involucra la dirección como tal, ¿no? Entonces, la magnitud sería sin este menos y sin la dirección que nos está dando. Entonces, su magnitud sería la magnitud de delta P. Este es un poquito de notación para magnitud. No sé si lo hayan visto o no, pero igual les es útil saberlo. Pues sería de 14.5 kilogramos. Entonces, como les había dicho anteriormente, pues la diferencia de momento es igual al impulso, que también es un vector, y pues ya la magnitud de este impulso pues sería la misma, ¿no? Aquí no cambia nada. Sería, al hablar de diferencia de momento estamos hablando de impulso, y al hablar de impulso estamos hablando de diferencia de momento. Es exactamente lo mismo. Ahora, por otro lado, sabemos que el impulso es igual a una fuerza aplicada durante cierto tiempo, que sería esta ecuación que tenemos aquí, y pues esto sería igual a el cambio en el momento, ¿no? Entonces, desde acá arriba ya teníamos un poquito como que esto tenía cierto parecido con la aceleración, y si lo multiplicamos con la masa pues tendríamos cierto parecido con la fuerza, pero la diferencia de momento no es la fuerza. Acá un poquito más abajo estamos viendo que la diferencia de momento es igual a la fuerza por el cambio en el tiempo, y por lo tanto la fuerza es igual a la diferencia de momento entre el cambio en el tiempo. Si hiciéramos otra igualdad aquí, tendríamos que esto es igual a la masa por el cambio de velocidades entre el cambio en el tiempo, y pues justo esto de aquí es a lo que le conocemos como la aceleración, ¿no? Entonces vemos que la equivalencia es correcta y que pues esto es la fuerza, ¿no? Entonces, si sustituimos valores numéricos para la fuerza, vemos que la fuerza también es un vector, como seguramente ya vieron. Entonces tiene magnitud y tiene sentido. Entonces, de anteriormente sabíamos que el cambio en el momento
era de menos 14.5 kilogramos por metro sobre segundo en dirección Y, que sería esta parte de aquí de arriba, entre 0.02 segundos, que era el tiempo que permanecía en el bate que habíamos visto de nuestro problema. Era el tiempo que está en contacto la pelota con el bate. Y pues ya tendríamos que la fuerza pues sería de 7250 newtons. Como saben, las unidades de fuerza serían newtons, que sería kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y en la dirección Y, creo que aquí me faltó un menos. Sí, me faltó un menos. Y su magnitud sería de 7250 minutos. ¿Alguna duda sobre cómo se resolvió este problema? Todos los problemas van a ser importantes para que puedan resolver la tarea. Entonces, si tienen alguna duda sobre cómo se resolvió alguno de los problemas, cómo podemos plantear justo estos esquemitas de antes y después, ahora es el momento, antes de que terminemos. Bueno, si no hay dudas, vamos a ver un breve resumen de lo que estuvimos haciendo para que del mismo modo no se vayan con las dudas. Entonces, podría decirse que una estrategia para resolver problemas de este tipo es realizar un análisis de qué pasa antes de que suceda el choque o el disparo o lo que sea, y qué pasa después. Necesitamos saber qué pasa antes y qué pasa después para poder resolver. A partir de ahí podemos ver qué tenemos y qué ocupamos. Ya sabiendo qué tenemos y qué ocupamos, con la ayuda del diagrama podemos ver la forma de encontrar esas cosas y a partir de ahí ir trabajando con las expresiones que conocemos y que tenemos, ¿no? De forma en que podamos llegar a una expresión en donde ya conozcamos todo lo que necesitamos. Entonces, esa sería un poco la forma base para resolver este tipo de problemas. Justo un análisis de cómo es todo antes del choque y después del choque, qué sabemos, qué necesitamos, y el diagrama, justo como fue en este problema, nos ayuda a ver a partir de qué, que sería esta y esta, podemos encontrar esta otra, ¿no? Entonces, a partir de ahí trabajamos con lo que conocemos, que en este caso el concepto importante es que el momento se conserva en cada componente. Entonces trabajamos sobre lo que tenemos y llevamos las expresiones a una forma donde conozcamos todo lo que necesitamos, y ya finalmente sustituimos valores y de igual forma trabajamos con lo que conocemos de antes y después y resolvemos para obtener algo en términos de puras cosas que conozcamos. Una pregunta. Sí, adelante. Si en el problema 4 de lo del BAT nos dieran, no sé por cuánto tiempo vino la pelota y después
bueno, ¿cuánto tiempo se fue o algo así? La delta T sería restar esos dos. Entonces, por favor, eso último. Sí, espera, déjame ver si está bien planteada mi pregunta. Bueno, así está bien. Así. ¿Segura que no hay duda? Bueno. Entonces, como les decía, es importante hacer un análisis en este tipo de problemas sobre el antes y después, ver qué conocemos, ver qué no conocemos o qué nos está preguntando el problema y a partir de lo que conocemos, resolver. Y ya para este último problema, pues también es un poco de lo mismo, ¿no? Ver al inicio, al final, cómo es la pelota. Estos dos parece que corresponden igual, ¿no? Y que este fuera a llevar con este, pero no, son instantes de tiempo diferentes. Quizá debí poner uno arriba y otro abajo para que se diferenciara. Pero es un tanto similar, ¿no? Vemos que hay al inicio, vemos que hay al final. Y si se dieron cuenta, es siempre importante el ubicar nuestro sistema de referencia sobre qué ejes estamos trabajando o sobre qué parte estamos trabajando. Además de lo que nos está diciendo el problema. Y aquí me faltó poner que estábamos buscando, pero estábamos buscando el cambio en el momento, el delta P, y la fuerza, ¿no? Y a partir de lo que conocemos, ir trabajando. Entonces, si no hay dudas, pues sería todo de mi parte. Y pues dejo de presentar entonces.